A ver, yo creo que hay una realidad que Guatemala vive, ¿no? En Guatemala, la ausencia durante mucho tiempo de justicia hizo que cuando se instalara el Ministerio Público, viniera la CICIG, la demanda de casos aumentara dramáticamente, ¿sí? Tan es así que uno de los temas principales en el que hacer de la política nacional y de la realidad de los debates en el país pasan por los temas de impunidad y de justicia, ¿verdad? Todos los días en los medios de comunicación se habla del caso X, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros, digamos, eso significa que Guatemala tiene una deuda histórica con los temas de justicia casi para todos los sectores que uno vive en el país. Desde esa perspectiva, yo le podría decir de que la CICIG tiene un mandato de investigar, junto con el Ministerio Público, estructuras criminales que vienen del pasado. Eso es una de las funciones principales de la CICIG. Y desde esa perspectiva, la CICIG, como el Ministerio Público, tiene que hacer una selección inteligente de los casos que debe llevar. Porque si la CICIG se pone a investigar todos los casos que debiera, en verdad que sería otro Ministerio Público. Y lo que la CICIG no es otro Ministerio Público. La CICIG es un ente internacional que elige determinados casos para investigar, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, yo le puedo decir que la CICIG ha elegido algunos casos interesantes. Algunos casos de repente en la opinión pública no son del todo favorables para esos casos, digamos, ¿no? Para los casos que ha elegido, pero yo le puedo, digamos, plantear básicamente, ¿verdad? El caso Rosen es un caso importante porque permitió el rescate de la institucionalidad del país. Yo creo que eso fue muy, muy importante. El caso del expresidente Portillo también es importante porque significa justamente un impacto importante en términos de estructuras. Le puedo decir que los casos de ejecuciones extrajudiciales que ha llevado la CICIG son los casos que debe llevar la CICIG, pero así como la CICIG ha logrado poner estos casos en el debate público junto con el Ministerio Público, también ellos mismos se han encontrado con las mismas dificultades que todos los guatemaltecos encontramos cuando queremos acudir a la justicia. Por eso es que en muchos casos han quedado impunes los casos, en otros la justicia ha fallado en determinada perspectiva y nos hemos encontrado con los mismos problemas, ¿no? Por eso es que yo insisto en que ese tiempo habría que diseñar algunas prioridades importantes para que la CICIG pueda dejar capacidades instaladas. Marco Antonio, ya la última pregunta porque estamos en tiempo. Sí. En el momento en que termine la prórroga de la CICIG, si es que es aprobada por la Organización de Naciones Unidas, que sería en el año 2015, será justo en el momento, como bien lo señalaba Mario en algunos días anteriores, de la campaña electoral, por lo que el gobierno de turno podría no verse interesado en llegar a gestionar otra prórroga para la CICIG, pudiendo ser estos los últimos meses de esta comisión internacional. ¿Qué debiera hacer la CICIG para dejar una buena imagen en Guatemala, que en estos momentos todavía no la ha logrado? Bueno, es justamente lo que creo que hay que hacer. Yo creo que la CICIG tiene 3 años importantes de trabajo de aquí en adelante. La CICIG ha construido un plan de trabajo para este año donde tiene algunas prioridades importantes, pero más allá de esto, yo creo que la Comisión tiene algunos retos muy importantes de aquí al 2015, ¿no? Lo primero que creo que la CICIG debería seguir colaborando en trabajar los problemas estructurales del sistema de justicia o los problemas estructurales que tienen los niveles de impunidad en este momento en el país. Y desde esa perspectiva, yo creo que la CICIG debería centrarse en esos problemas estructurales. ¿Cuáles son ellos? Bueno, en primer lugar, yo diría que la CICIG tiene que trabajar más decididamente en cambiar el sistema de investigación, el sistema de independencia judicial, ¿sí? Guatemala carece de instituciones independientes y eso no es de ahora, ¿verdad? Eso es histórico. Y yo creo que desde esa perspectiva la CICIG puede hacer un trabajo importante de propuesta, de consenso, apoyar el consenso en el Estado para cambiar la institucionalidad e independencia judicial. Le voy a poner un ejemplo concreto. Los jueces en este país, jueces y magistrados, tienen que renovar su mandato cada 5 años. Ese sistema de justicia, cuando los jueces tienen que poner a disposición su puesto al poder político, es simple y sencillamente, esa justicia no es independiente. Ese es el primer cambio fundamental, solo para darle un ejemplo. Segundo lugar, hay un problema estructural, ¿verdad? Para que el Ministerio Público y los jueces puedan condenar, se requiere un sistema de investigación criminal distinto. Eso no tenemos en Guatemala.
el número de investigadores que tenemos realmente es risible en comparación a los grandes casos y a la enorme cantidad de casos que el país necesita. Ahora que se aprobó una ley de creación de una nueva policía de investigación criminal y las dudas que han surgido o las preocupaciones que han surgido de que esta sea una judicial como en el pasado, más que eso, la ilegalidad de las mismas, e inconstitucionalidad. No hay inconstitucionalidad. No, el modelo de investigación criminal especializado es el que más se adapta a la Constitución y más se adapta al modelo acusatorio. Ahí es donde justamente creo que existe alguna diferencia, pero no hay de hecho. Y por ejemplo, Marco Antonio, ¿usted cree que lo que plantea el Ejecutivo con su reforma a la Constitución en cuanto a la integración de cortes y en cuanto a cómo deben ser la elección de magistrados, cambia algo la forma que usted dice que se somete el magistrado a los poderes que todos conocemos? No, yo creo que, y en eso lo puedo decir abiertamente porque en audiencias que hemos tenido con el equipo del señor presidente, con el propio presidente, le hemos planteado que ese tema es una de las principales debilidades de la propuesta de reforma constitucional. Con ese tipo de reformas, con toda honestidad, porque creo que los guatemaltecos somos los que tenemos que decir las cosas, ¿no? Con eso no llegamos ni a la esquina en la lucha contra la impunidad. Es un tema fundamental. Gracias, Marco Antonio, por haber platicado con nosotros respecto al tema de la CICIG y sobre todo el tema de la impunidad en Guatemala, que aún al sol de hoy pues los niveles e índices de casos que no logra el Estado poder ejercer el poder punitivo sigue campeante, y eso hace que muchas personas pues sigan delinquiendo, y sobre todo esas mafias corporativas que hacen del Estado su cajero personal.